Bienvenidos al Lab de Vlad. Hoy vamos a jugar con un concepto que a veces, nos da un poco de dolor de cabeza. El error. Pero tranquilos, no hablo de esos errores que nos hacen decir tierra, trágame, sino del error en las mediciones. Ajá, ese pequeño fantasma que siempre está ahí, ¿no? Cuando queremos medir algo. Exacto. Piensa en algo tan simple como medir el largo de tu mesa. ¿Para qué? Para ver si cabe ese nuevo mueble que te encanta. Sacas tu cinta métrica, las tiendes con cuidado. Y listo, tienes un número. Pero ¿y si la cinta métrica está un poco estirada? ¿O si la mesa cambia un poquito de tamaño? Con la temperatura, por ejemplo. Esa es la cuestión. Ahí entra en juego el error, esa pequeña incertidumbre, ¿verdad? Que siempre está presente. Es como si nuestra medida, no sé, bailara un poco alrededor del valor real. Exactamente. Y lo interesante es que ese bailecito de la incertidumbre no se queda quieto. Se propaga, se contagia a través de los cálculos que hacemos. ¿Qué Con esas pasa? medidas. ¿Te refieres a que si usamos una medida con error para calcular algo más, el resultado también tendrá error? Bingo. Imagina que quieres calcular el área de tu mesa. ¿Para qué? Para saber cuánta gente cabe a cenar. Mides el largo y el ancho, pero ambas medidas tienen un poquito de error. Al multiplicarlas para obtener el área, ese error se propaga como una onda expansiva y afecta la precisión de tu resultado. Es como si el error tuviera superpoderes. De multiplicación, ¿no? Es una buena forma de verlo. Y no solo al multiplicar, también al sumar, restar, dividir, cualquier operación que hagamos. Con medidas que tienen error, claro, propagará esa incertidumbre. O sea, si el error se propaga como un virus, digamos, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos saber qué tan confiable es nuestro resultado? Y al final, considerando el error inicial. Buena pregunta. Ahí es donde las matemáticas nos echan una mano. Existen fórmulas que nos permiten calcular cómo se propaga el error en diferentes operaciones. Imagina que son como las reglas del juego, ¿no? Del juego del error. Fórmulas matemáticas. Nos suena un poco intimidante. No te preocupes, no muerden. Piénsalo como una receta. Si sigues los pasos, obtienes el resultado, ¿no? Que buscas. En este caso, una estimación del error final en tu cálculo. Me gusta la idea de receta. ¿Me das un ejemplo? Para entenderlo mejor. Claro. Digamos que quieres saber cuánta pintura necesitas para pintar una pared. Para eso, necesitas calcular su área. Mides la altura y el ancho, pero tu cinta métrica tiene una precisión de más o menos medio centímetro. Eso significa que la medida real podría ser medio centímetro mayor o menor, ¿verdad? Que lo que marca la cinta. Exactamente. Esa es la incertidumbre en tus medidas. Al multiplicar la altura y el ancho para obtener el área, ese pequeño error de medio centímetro se propagará, afectando la precisión de tu cálculo. Y dependiendo de la fórmula que usemos, ese error se puede amplificar, ¿no? Como el ejemplo de la mesa, donde la multiplicación contagió la incertidumbre. Exacto. Y a veces el efecto es aún más dramático. Imagina que quieres calcular el volumen de un globo. La fórmula involucra elevar el radio al cubo, lo que significa que un pequeño error en la medida del radio se multiplicará por sí mismo 3 veces, creciendo como una bola de nieve. ¡Wow! Entonces, un error que parece pequeño al principio puede tener un gran impacto al final, dependiendo de cómo hagamos los cálculos. Justamente. Y es por eso que entender la propagación del error es tan importante. Nos permite ser conscientes de la incertidumbre en nuestros resultados y no tomarlos como valores absolutos e inamovibles. Es como si le pusiéramos un pequeño asterisco, ¿no? A nuestros resultados, reconociendo que hay un margen de error. Exactamente. La propagación del error nos enseña a ser humildes y a reconocer que en la ciencia, como en la vida, las cosas no siempre son tan exactas como parecen. Me encanta esta nueva perspectiva sobre el error. No es un enemigo, sino una oportunidad para ser más precisos y honestos con nuestros resultados. Completamente de acuerdo. Es como aprender a bailar con la incertidumbre, en lugar de intentar eliminarla por completo. Y hablando de bailar, me recuerda un juego que solía jugar de niño. A ver, cuéntame. El teléfono descompuesto. Donde una frase, ¿te acuerdas? Se susurraba de persona a persona y al final el mensaje llegaba totalmente distorsionado. Pero un clásico. Me acuerdo que siempre terminábamos riéndonos, a carcajadas, de cómo la frase inicial se transformaba en algo completamente diferente. Bueno, pues la propagación del error es algo parecido. Cada medida es como un susurro, ¿no? En el juego. Y a medida que la información se transmite a través de diferentes cálculos, la incertidumbre se acumula, al igual que las distorsiones en el juego. Me gusta esa analogía. Es como si el error fuera un chisme, que se propaga de cálculo en cálculo. Y al final el resultado original ya no es tan confiable. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos minimizar esa propagación del error? ¿Cómo podemos controlar esos chismes matemáticos? Buena pregunta. Existen algunos trucos para evitar que el error se salga de control. Por supuesto. Lo primero y más importante es ser muy cuidadosos al tomar las medidas. Las iniciales. Es decir, prestar atención a los detalles.
Exactamente. Usar instrumentos de medición, precisos. Y asegurarse de que estén bien calibrados. Repetir las medidas. Varias veces. Para obtener un valor promedio más confiable. Y, por supuesto, anotar todo con cuidado. Como un buen científico. Tomar buenas notas. Es como seguir una receta, ¿verdad? Al pie de la letra. Para evitar que el pastel se nos queme. Perfecto. Otro truco importante es elegir las fórmulas que sean menos sensibles al error. A veces hay diferentes maneras de calcular la misma cantidad. ¿Y cómo sabemos cuál es la mejor opción? ¿Hay alguna señal que nos diga, cuidado, esta fórmula amplifica el error? Ahí es donde las matemáticas nos ayudan a ser un poco detectives. Podemos analizar las fórmulas, ¿no? Y ver cómo se propaga el error a través de ellas. Algunas fórmulas son como un tobogán para el error, lo amplifican rápidamente, mientras que otras son más suaves. Y el error se propaga de forma más controlada. Entonces, es como elegir el camino con menos baches, para que el coche de la incertidumbre no se sacuda tanto. Exacto. Es importante ser estratégicos al elegir las herramientas y los métodos que usamos. Y a veces, incluso un pequeño cambio en la fórmula puede hacer una gran diferencia en la precisión de nuestro resultado final. Fascinante. Siento que estamos aprendiendo a ser unos verdaderos ninjas del error, capaces de anticipar sus movimientos y controlarlo con nuestras habilidades matemáticas. Me gusta esa imagen. Y lo mejor de todo es que siempre hay algo nuevo que aprender. El mundo del error es un universo fascinante que nos invita a cuestionar, a explorar y a mejorar continuamente. Es como si el error fuera un maestro, un poco travieso, que nos pone a prueba constantemente y nos impulsa a ser más precisos y rigurosos en nuestra búsqueda del conocimiento. Muy bien dicho. Y recordemos que el error no es nuestro enemigo, sino un compañero inseparable en nuestro viaje hacia la verdad. A veces nos hace tropezar, pero también nos ayuda a aprender y a crecer. Qué bonito lo has dicho. Y al final del día se trata de entender las limitaciones de nuestras mediciones y de ser transparentes al comunicar nuestros resultados. Totalmente de acuerdo. La honestidad y la humildad son claves en la ciencia. Reconocer que siempre hay un margen de error nos hace más confiables y nos permite avanzar con mayor solidez. Me encanta cómo la propagación del error nos invita a ser más conscientes de la incertidumbre, en la ciencia y en la vida en general. Recuerda que no todo es blanco o negro, ¿verdad? Que hay matices y que siempre hay espacio para la duda y el cuestionamiento. Sin duda, es un recordatorio de que el conocimiento es un proceso en constante evolución y que siempre hay espacio para la mejora. Y a veces aceptar que no tenemos todas las respuestas es el primer paso para encontrar nuevas y mejores preguntas. Qué interesante. Es como si la propagación del error nos abriera la mente a nuevas posibilidades y nos invitara a explorar el mundo con una mirada más crítica. Y curiosa. Exactamente. Es una invitación a abrazar la incertidumbre y a convertirla en una fuente de creatividad. Y aprendizaje. Y hablando de creatividad, me recuerdo una vez que estaba intentando construir una estantería, ya sabes, de esas que te venden para armar tú mismo. Y las instrucciones eran un desastre. Al final la estantería terminó un poco torcida. Y no precisamente por un diseño moderno, jaja. A todos nos ha pasado. Es frustrante cuando las instrucciones no son claras o cuando las piezas no encajan bien. Exacto. Y me hizo pensar que en la ciencia a veces también nos encontramos con instrucciones confusas, ¿no? O con piezas que no encajan a la perfección. La propagación del error nos recuerda que no siempre podemos tener la precisión absoluta, que a veces hay que trabajar con la incertidumbre y adaptarnos a las circunstancias. Muy buena reflexión. Es como si la ciencia fuera un gran rompecabezas, donde algunas piezas son un poco borrosas o tienen los bordes desgastados. Pero aún así podemos usar nuestra creatividad, ¿no? Nuestro ingenio, para armar una imagen coherente, aunque no sea perfectamente nítida. Me encanta esa imagen. Es como si la incertidumbre nos desafiara a ser más creativos y a buscar soluciones ingeniosas para los problemas que enfrentamos. Exactamente. Y lo importante es ser conscientes de las limitaciones, de nuestras herramientas y de nuestros datos, y comunicar nuestros resultados con transparencia y honestidad. Es decir, no tener miedo de mostrar las imperfecciones, de rompecabezas. Reconocer que siempre hay un margen de error nos hace más humanos y más auténticos en nuestra búsqueda del conocimiento. Totalmente de acuerdo. La ciencia no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas y de buscar las respuestas con la mayor precisión y rigor posibles. ¡Qué gran aprendizaje! Hemos descubierto que el error no es un enemigo, sino un compañero de viaje, que nos enseña a ser más humildes, más precisos y más creativos en nuestra exploración del mundo. Y que la incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, puede ser un motor de descubrimiento y una fuente de nuevas ideas. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros hoy.
Ha sido un verdadero placer explorar el fascinante mundo del error. Contigo, el placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, recuerden, abracen la incertidumbre, bailen con el error y sigan explorando el maravilloso mundo de la ciencia. Nos vemos en la próxima. Dale me gusta y suscríbanse.